Bueno, vamos a seguir conectados con la región hoy día para hablar de Brasil. Yo ayer justo estuve revisando un resultado de un experimento que se hizo en una ciudad que vacunó al 75% de sus adultos en Brasil, más allá de la preocupación que hay, por supuesto, en el resto, ¿no es cierto?, de este tremendo país respecto de los contagios. Este ensayo les permitió asegurar la inmunidad de rebaño en una localidad dividiendo a su población en 4. Bueno, fue un exitoso ensayo y más allá de eso queríamos hablar hoy día sobre la economía de Brasil, sobre la recuperación, porque a Brasil le ha ido tan bien. Estamos en contacto con Santiago Arias, director de Equities de Credit Corp Capital. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, pongámonos al día con Brasil. ¿Cuáles han sido los últimos datos que han salido y por qué aparece como con buen rendimiento en las últimas semanas, Santiago? Así es. Mira, yo creo que en parte lo estabas mencionando tú con el tema de la vacunación, ¿no? En definitiva, yo creo que al igual que en Chile, las personas como que han aprendido a funcionar en una situación. O sea, la economía aprendido a funcionar en una situación de pandemia y por lo tanto, en marzo Brasil tuvo por ejemplo, una segunda ola bastante potente, que igual sigue siendo un problema, pero no tuvo el efecto económico negativo que se pensó. Ya los economistas habían reducido sus expectativas y a la final vimos que marzo terminó siendo un muy buen mes. Y eso es lo que está haciendo que las revisiones últimamente hayan sido fuertemente al alza. Pero también lo que está detrás, no nos olvidemos que más allá de lo doméstico, a la final los países latinoamericanos y Brasil siendo uno de los más importantes en este sentido, se benefician de una recuperación cíclica global, ¿no? Por el lado de los commodities y también por el alza o sea, por la misma fortaleza con la que está recuperándose China y otros mercados, ¿no? Yo creo que eso es lo que está detrás, pero si quieren entremos más en detalle. Sí, entremos más en detalle, pero antes quería entregar algunos antecedentes sobre este experimento que se hizo particularmente en una localidad que se llama Serrana, que está al interior del estado de Sao Paulo, que se hizo en febrero y abril por parte del Instituto Butantan, que es el equivalente como la autoridad sanitaria en nuestro país, y que produce la vacuna Coronavac de la firma Sinovac, que es la misma que se usó acá. Vacunaron al 75% de la población por encima de los 18 años y las muertes cayeron un 95%. Obviamente que llevarlo a gran escala es bastante más difícil, pero en el detalle de lo que tú anticipabas, Santiago, ¿dónde está precisamente ese buen desempeño de la economía brasilera y el éxito de la vacunación, en definitiva? Sí, mira, o sea, es cierto que Brasil, tal vez en Latinoamérica, es el segundo país con mayor vacunación, pero bueno, acordemos que son 200 millones de personas, sí, ¿no? Claro. Entonces, obviamente tienen una escala muy distinta. Ellos están vacunando en promedio, están ya llegando a superar el millón de personas diarias. Eso obviamente es un número bastante bueno, pero siguen teniendo problemas logísticos. En definitiva, les ha hecho falta la materia prima, y eso es algo que lo están, o sea, que por el lado positivo están empezando a producir localmente y algo que van a poder manejar ellos en el tiempo, de forma local, sin depender de proveedores internacionales. Dicho eso, empezando mayo, empezaron a llegar vacunas Pfizer, AstraZeneca y algunas otras, y en junio se empieza a acelerar estos envíos, y por lo tanto yo creo que se va a acelerar mucho más la vacunación. Y es difícil ver la información del gobierno porque ha sido muy variante, pero lo que nosotros pensamos es que si bien se puede demorar un poco la vacunación, van bien, y por lo tanto no deberíamos ver un deterioro en la economía. O sea, el momentum en el que está probablemente va a seguir. Difícilmente vamos a ver el mismo nivel de cuarentenas que vimos el año pasado en Brasil. Santiago, estamos conversando con Santiago Arias, director de Equities de Credit Corp Capital. Brasil hoy día parece como una buena alternativa de inversión por el lado de las acciones. O sea, el equity brasilero parece ser estar atractivo. Quería preguntarte por qué. Y una breve reseña. Yo he seguido Brasil hace harto tiempo y en el pasado
claro, era difícil comprar acciones brasileras porque la tasa de interés era demasiado alta. Entonces, si querías invertir en Brasil, era más conveniente hacerlo a través de tasa de interés. Después empezó a abrirse una ventana de esperanza cuando se empieza a discutir seriamente la disminución del déficit fiscal con la reforma a pensiones, cosa que se empieza a entrabar un poco con las discusiones políticas de Brasil. Hoy día nos encontramos con que Brasil todavía sigue con déficit fiscales. Los números de la vacunación son bien malos, o sea, por más de que está haciéndolo bien en las últimas semanas, son bien malos a nivel internacional, son de los que tienen más muertos y no bajan los contagios, y además empezaron a subir tasas hace poco. Entonces, ¿por qué, te pregunto, Santiago, por qué en Credicorp ven una buena oportunidad hoy día de invertir en acciones brasileñas? Sí, no, mira, yo creo que la forma como lo pones es una buena forma para sincerar algunos temas. A ver, el tema fiscal, yo te diría que ese es el talón de Aquiles, sí. Pero tiene un par de aristas que hay que indagar. La primera es que la mayoría de la deuda que tiene Brasil, que tiene el gobierno brasileño, está en moneda local, ¿no? Eso yo creo que es súper importante. Y ahí hay dos puntos. Uno, que es moneda local, por lo tanto eso es algo mucho más manejable que si fuera moneda extranjera y tenga problemas de pago y depreciación de moneda, etcétera. No vale la pena entrar en ese detalle, pero en el caso de Brasil no hay ese riesgo. Pero el segundo tema es que viene bastante mejor que lo esperado. ¿Ya? El año pasado inclusive fue mejor a lo esperado. El año pasado con todo el gasto fiscal que hubo para contenerla o para estimular la economía, los economistas pensaban que al final del año la deuda iba a terminar cercano al 100% del PIB, terminó cercano a 90%. O sea, yo sé que es alto, pero te fijas, es un 10% de diferencia a lo que el mercado esperaba. Para este año se esperaba algo similar, que siga subiendo lentamente, de 90, y hoy día las expectativas están en 85. ¿A qué voy con esto? Que la dirección de la salud fiscal es positiva, ¿ya? Alta. Recordemos que Brasil no es un país investment grade, es un país denominado junk, pero en ese sentido no vemos riesgos importantes y de hecho ahí es donde viene la parte del manejo económico del Ministerio de Finanzas, liderado por Pablo Guedes, y a Bolsonaro no lo pongo mucho en ese campo, sí, porque creo que él no maneja tanto la economía, pero el Ministerio ha hecho un buen trabajo. Las reformas que se han logrado hacer han tenido un efecto positivo y las que se están discutiendo ahora probablemente ayuden rápidamente, pero el tema del más importante en este sentido, en la parte fiscal, yo te diría que es el tema de las exportaciones. O sea, eso le está salvando a Brasil, le está salvando a Latinoamérica en general, pero a Brasil en especial, y no solo por el hierro y todo la manufactura que ellos logran exportar, sino la parte de agricultura ha sido muy importante. Y eso ha llevado a que los números del primer trimestre sean muy, muy fuertes. Y de hecho, no sé si vieron esta mañana en el Financial Times, algo que ya vimos con la data los últimos 2 días, pero Brasil llega a ser el primer país en Latinoamérica que ya recuperó por completo el nivel de PIB prepandemia. Sí. ¿Ya? Eso es algo que nosotros veníamos esperando hace tiempo. Cuando hablábamos con otros clientes, por ejemplo, lo escuchaban con bastante incredulidad, o sea, sí, con sorpresa. No lo creían, con sospecha, sí. Pero la verdad es que Brasil hizo algo muy positivo el año pasado, fue el que menos decreció, ¿no? Sí. Entonces, en la comparación, si este año logra crecer un 5%, ya supera el nivel del 2019, que sería el primer país en lograrlo, ¿no? Sí, Santiago Arias, director de Equities de Credicorp Capital. Quería preguntarte también un poco por la región, poniendo el foco en Brasil, pero estamos discutiendo si vamos a tener superciclos. Nosotros hablamos del cobre, pero efectivamente el hierro, que tú lo mencionaste, estuvo sobre los $200, un nivel muy, muy alto. Ahora está más bajo que eso, pero todavía muy alto. El cobre está arriba, el petróleo está arriba, los alimentos en general están arriba. Y esto es una región que es muy productora y exportadora de esos insumos, de esos commodities. Entonces,
podríamos beneficiarnos los próximos años de manera muy fuerte. Sin embargo, estamos enfrentando turbulencias políticas en Colombia, en Chile y en Perú por lo menos. ¿Puede ser Brasil la alternativa, el Salvador de América Latina, Santiago? Mira, es una buena pregunta. A ver, yo creo que los términos de intercambio que está teniendo la región en este minuto son similares o mejores a los que tuvo durante el boom de commodities de hace 15 años atrás. Ya, eso es un punto importante. ¿Qué significa eso? Que al final el poder o sea, el beneficio que va a tener la región versus las regiones que son compradoras de nuestros insumos es muy superior. Y eso lo estamos viendo. Pero eso tarda en llegar a plasmarse en la economía, ¿no? O sea, al final estamos hablando de dinero real que tiene que venir y cuando tú, supongamos, una empresa exportadora de hierro, cobre, lo que fuera, no le pagan al día siguiente. Y ese dinero empieza a llegar 180 días después y eso va permeando en la economía. Entonces todavía no hemos visto los efectos completos de lo que está sucediendo. Yo creo que eso lo vamos a ver. Pero más allá de eso, a tu pregunta, en el caso de Latinoamérica, o sea, tenemos que ver qué es lo que va a pasar este fin de semana en Perú y en México. Ambas elecciones son muy importantes. Chile ya vimos lo que pasó un poco, pero parece que puede haber algo más de racionalidad en los siguientes meses. Pero en el caso de Brasil, la discusión es totalmente distinta. Brasil está en un camino político totalmente alineado hacia más reformas, más privatizaciones. Están ya finalizando los detalles de la privatización de Eletrobras, que es la empresa eléctrica más grande del país. Petrobras está desinvirtiendo de varios activos, incluyendo refinerías. En sí, están encaminados en una tendencia totalmente opuesta a lo que estamos viendo en la región andina y México, por ejemplo. Y eso está trayendo capital. La duda, o sea, el panorama político con Lula, yo creo que es seguramente una pregunta que todos la tenemos en la mente. A la final, mira, yo creo que todavía falta más de un año para que suceda eso. La economía va bien y por lo tanto el gobierno actual tal vez logre beneficiarse un poco más en términos de popularidad. Pero la verdad es que nosotros, o sea, Lula no nos asusta tanto, es un viejo conocido, ¿no? Uh-huh. Y en la época en la que Lula fue presidente, Brasil fue el mejor mercado del mundo. Sí. Eso es empírico, o sea, bien o mal con sus temas, pero Lula es un tipo un poco más pragmático. Dilma fue quien destruyó el país. Uh-huh. Y eso es algo que nos mantiene relativamente tranquilos en términos del ambiente político en Brasil. Sí. Santiago Arias, director de Equities de Credicorp Capital. Hay otra pregunta que siempre está presente cuando uno piensa en invertir en Brasil, que tiene que ver entre small cap y large caps. El Bovespa, uh-huh. Creo que el 50% del Bovespa está compuesto por 5 empresas grandes como Petrobras, Vale, Itaú y Bradesco y alguna otra más. Sin embargo, cuando uno cuenta la historia de la economía brasilera, el Bovespa pareciera que no captura muy bien esa pequeña o mediana empresa brasilera. ¿Cómo creen ustedes en Credicorp Capital que uno puede beneficiarse de esa historia y crecimiento de la economía brasilera? Mira, 100% de acuerdo. El segmento large cap de Brasil efectivamente tiene un porcentaje muy importante en Petrobras, Vale y los bancos, ¿no? Y tal vez Amber, bancos como Itaú, etcétera. Y por eso se ve tan barato, porque a la final Vale, a pesar de lo bien que le está yendo, es una acción que está transando cerca de 2 veces EBITDA. Entonces, eso hace que todo el índice se vea muy barato. Sí. El segmento small cap, la historia en términos de valoración no es, o sea, es muy atractiva por el lado del crecimiento y el tipo de empresas que están ahí, pero no resalta tanto en términos de valoración. La valoración muy barata de Brasil está en el segmento large cap. En la parte de small cap, yo te diría que una de las razones por la que es un poco más caro en términos de precio-utilidad es por los sectores que tiene. Ahí tienes mucho más tecnología, mucho más salud, educación, sectores domésticos de alto crecimiento. Nosotros, a nivel de nuestro fondo, tenemos estructuralmente un 30-40% del fondo en estas historias de small cap o small y mid cap.
¿ok? Entonces, de esa forma estamos balanceando ambos segmentos, pero hay un segmento adicional y yo creo que vale la pena mencionar. Y es el segmento que, independiente si es small o large, es el segmento que transa en Nasdaq, ¿ok? Muchas empresas de alto crecimiento, brasileñas y latinoamericanas, pero especialmente Brasil, han decidido listarse directamente en la bolsa en Estados Unidos y en particular en el Nasdaq. ¿Por qué? Porque allá obviamente han logrado atraer inversionistas que entienden mucho más de startups y un mercado mucho más bollante. Empresas como, hablemos de Stone, PagSeguro, Arco, Vista, Basta, hay un montón de empresas, la misma Mercado Libre, que es la empresa más grande de Latinoamérica hoy día, es una empresa, claro, creció en Argentina, o sea, empezó en Argentina, pero la mayor parte de su negocio es Brasil. Es una empresa listada en el Nasdaq. Y eso es algo que no lo ves en los índices porque está fuera de los índices latinoamericanos. Ahí, en particular, nosotros vemos una oportunidad muy importante. Y vamos a seguir viendo muchos IPOs de empresas tecnológicas de Latinoamérica en la bolsa en Estados Unidos. Probablemente este año venga Nubank, que va a ser probablemente el banco la fintech más grande de Latinoamérica. La última valoración que tuvo en el mercado privado fue de 30 billones de dólares, lo cual lo pondría como la IPO más grande de la historia de Latinoamérica, si es que sale, ¿no? Entonces es una historia yo creo que vale la pena considerar, y obviamente un fondo activo puede tomar esas oportunidades y ayudar a los clientes de esa forma. Muy bien, muy interesante. Muchísimas gracias, Santiago Arias, director de Equities de Credit Corp Capital, por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números. Gracias, Santiago, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Éxito, un gusto haberte escuchado. Son las 9 de la mañana con 53 minutos. Esto es Más que Números de Radio Infinita.